Bien, mi gente, un gusto saludarles y tenerlos nuevamente por aquí, a esta gran comunidad académica, la Caverna de David, un espacio donde compartimos conocimiento del área de psicología, filosofía, resolvemos exámenes y llevamos nuestro conocimiento a otro nivel. Jóvenes, asimismo quiero dar la más cordial bienvenida a todos aquellos que ya forman parte de esta gran familia. Sean todos bienvenidos. Un saludo ahí a la Academia Star Academy en Santa, ingeniero Alexandro, y a todos los muchachos de esta prestigiosa academia. Asimismo, también hay nuevos suscriptores de la Academia Precadete Brave Force. Muchachos, un gusto tenerlos por aquí. Y bien, jóvenes, lo que hoy nos convoca precisamente es para dar solución a lo que fue el examen primer formativo del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional del Santa. Fue justamente este domingo 8 de junio, ¿correcto? Ahí los estudiantes, no solo del Centro Pre de la universidad, sino también de otras academias, han dado este examen para poder pues medir sus conocimientos, cómo va su avance en todo este proceso. Y bien, jóvenes, desde ya les adelanto algo, hay una gran sorpresa para cada uno de ustedes. Hemos preparado un material bastante exhaustivo, a especie como un banco de preguntas para poder potenciar aún más sus conocimientos para este domingo 22 de junio, jóvenes. Como sabrán, según el cronograma, está estipulado a llevarse a cabo el primer examen sumativo, el cual, a diferencia del formativo, este examen sumativo, ustedes saben que es acumulativo el puntaje. ¿Por qué? Porque el centro preuniversitario, aquellos que logran obtener un puntaje destacado en estos sumativos, que son dos, si no mal recuerdo, dos o tres sumativos, pueden obtener un acceso directo de ingreso a la Universidad Nacional del Santa. Por esa razón, jóvenes, solo les puedo decir que van a ser más de 150 preguntas, ¿correcto? Ya esta semana vamos a subir el material, estamos dando ahí algunos todavía retoques, vamos a elaborar todas las preguntas posibles, porque vamos a tomar en consideración, en primer lugar, todas las preguntas que han venido en los diferentes formativos, sumativos, exámenes ordinarios de los años anteriores de la Universidad Nacional del Santa. Pero desde ya les comento, jóvenes, vayan preparándose y vamos a ver de esas más de 150 preguntas, cuánto es o cuántas preguntas logras resolver acertadamente, correctamente. Bien, jóvenes, entonces, atentos, atentos. Muy bien, no se olviden también de ahí de suscribirse, de darle like, sobre todo comentar, para que el algoritmo de YouTube, pues, nos ayude a viralizar estos videos y poder seguir creciendo como comunidad y como familia, ¿no? Académica. Muy bien, jóvenes, entonces, ya sin más preámbulo, vamos a compartir pantalla para dar solución a este primer examen formativo.
Muy bien, jóvenes, ahí está. Primer examen formativo 2026-1 de la Universidad Nacional del Santa. Vamos a solucionar todas las preguntas de psicología del canal B que pertenece a la Escuela de Medicina Humana y Enfermería. ¿Correcto, jóvenes? Muy bien, entonces, dicho esto, según el esquema y la estructura del examen del canal B, el área de psicología viene de la pregunta 96 hasta la 100. Cinco preguntas. Pregunta 96, entonces, nos dice lo siguiente. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones define mejor el enfoque científico de la psicología contemporánea, jóvenes? Y esta pregunta nos lleva inmediatamente a recordar la temática del método científico. Como ustedes sabrán y recordarán ya, la psicología se establece como ciencia porque va a comenzar a hacer uso del método de investigación que ya empleaban muchas ciencias en aquellos años. La medicina, la biología, la química, entre otras ciencias. ¿Correcto, jóvenes? Y bueno, por esa razón la psicología se convirtió en ciencia, se estableció como ciencia, porque empieza a hacer uso del método científico. Por lo tanto, si leemos todas las afirmaciones, que son cinco, vamos a darnos cuenta que el mejor enfoque científico, obviamente, que hace uso la psicología actual es que se fundamenta, vamos a subrayarlo por acá, en la observación sistemática, la formulación de hipótesis y sobre todo la verificación demostrable o empírica. Esto no es otra cosa, jóvenes, que los pasos que se siguen al emplear este método, el método científico, el conjunto de procedimientos ordenados, sistemáticos, que nos van a ayudar a obtener conocimiento compro, comprobable, ¿ya? Y esto es de suma importancia, jóvenes, porque de existir conocimiento, existen muchos conocimientos. La pregunta es si esos conocimientos que tú y yo tenemos son de carácter científico. Y para que sea de carácter científico, obviamente tenemos que someterlo a prueba, a comprobación, a experimento. Por ejemplo, hay quienes creen, vamos a algunos ejemplos rápidamente para que esto sea comprensible, sea más ameno. Hay muchos de los conocimientos que tenemos que no son de carácter científico, que son incluso conocimientos supersticiosos y que se han pasado de generación en generación y que muchas veces se considera como, valga la redundancia, un conocimiento 100% verificado, comprobado, científico. Por ejemplo, hay quienes dicen que si te cruzas con un gato negro, eso es de mala suerte. O si de pronto se derrama la sal, también es un indicativo de mala suerte. Igual sucede con los sueños y otro tipo de conocimientos. Por ejemplo, también hemos escuchado muchas veces a nuestros familiares, puede ser tu mamá, tus abuelitos, que ciertos residuos de las verduras o, por ejemplo, la cáscara del huevo, hay que guardarlo porque es un excelente abono para las plantas. Pero la pregunta es si estos conocimientos lo hemos sometido a prueba, es decir, si realmente lo hemos comprobado, para finalmente decir que efectivamente es un gran abono. Entonces, jóvenes, esto permite
a la psicología y a las ciencias obtener un conocimiento fiable. El método científico justamente nos ayuda a eso, jóvenes, a que el conocimiento sea un conocimiento fiable. Eh, y bueno, entonces, como vemos, mis estudiantes, aquí de todas las afirmaciones, no hay duda, no cabe duda, que el enfoque científico de la psicología actual es que se fundamenta, se basa en la observación sistemática, ordenada, la formulación de hipótesis y la verificación empírica. Eso lo vamos a explicar más adelante. Me parece que hay una pregunta que nos va a servir de mucho para poder ahondar a esto. Pero recuerden esto, que el método científico siempre parte por la observación. Los jóvenes, por la observación. Luego van a surgir posibles hipótesis o hipótesis que son posibles explicaciones sobre el problema que se ha observado y luego esas hipótesis se van a someter a prueba, a experimentos, para luego recién allí decir si esta hipótesis, que es la posible explicación, se contrasta o se comprueba en la realidad, ¿sí? O si es, mejor dicho, la causa de ese problema que se ha observado. ¿Correcto, jóvenes? Muy bien, más adelante hay una pregunta que nos va a servir, nos va a ayudar mucho para poder ahondar un poquito en esta pregunta. Pero por lo pronto, no te olvides de esto, ¿sí? Pregunta 97. ¿Qué característica es esencial para que un conocimiento psicológico sea considerado científico? Ajá, miren, noten, jóvenes. A ver, de todas las preposiciones igual o de las afirmaciones que nos plantean acá, ¿cuál creen ustedes que es la característica esencial para que el conocimiento psicológico que se ha obtenido sea considerado realmente científico? Y vamos a decir lo siguiente, jóvenes. A ver, para que un conocimiento como tal sea considerado científico, ya lo hemos mencionado, tenemos que seguir todo ese conjunto de procedimientos, observación y todo lo demás. Eh, no todo termina allí. ¿A qué me refiero que no todo termina allí? Que el resultado que se puede obtener con el experimento que se ha obtenido es fundamental, escúcheme bien, es fundamental, es necesario que pueda ser replicado. Es decir, que pueda ser reproducido en otros contextos y que arroje resultados, pues, similares a ese experimento. Entonces, vuelvo a repetir, una característica esencial para que ese conocimiento científico en psicología sea más fiable es que tiene que ser replicado, que pueda ser replicado, que pueda ser reproducido en otros contextos. Esto significa, jóvenes, que otros estudiosos, que otros investigadores, utilizando el mismo método y bajo condiciones similares, escuchen bien, deben poder obtener resultados consistentes con los originales. En síntesis o en conclusión, queridos estudiantes, la replicabilidad, ¿qué nos permite? ¿O qué permite? Permite a la comunidad científica verificar, más que nada, escuchen, verificar la validez de los hallazgos iniciales. Si los resultados se repiten en diferentes estudios, en diferentes contextos, entonces
ahí se refuerza la confianza en la fiabilidad del conocimiento. ¿Sí, jóvenes? Profesor, entonces quiere decir que con un experimento no basta o no es suficiente. No. El estudio se tiene que replicar, volver a repetir, valga la redundancia, otras veces más, para poder así reafirmar, ¿correcto, jóvenes? Su fiabilidad, su confianza. Hay una alternativa, si no mal recuerdo ahí, jóvenes. A ver, miren, dicho esto, lo he explicado, la característica esencial, entonces, para que un conocimiento psicológico sea considerado científico, de todas ellas, es su replicabilidad. Porque de esa manera se va a verificar la fiabilidad de ese estudio. Muy bien. Pregunta 98. La pregunta 98 nos dice, ¿qué escuela psicológica sostiene que el inconsciente, lo vamos a subrayar por aquí, jóvenes, tiene un papel determinante en la conducta humana? Y dicho sea de paso, y me atrevo a decir que lo más probable que en este primer examen sumativo de este domingo 22 de junio va a venir nuevamente una o más preguntas sobre este tema. Escuelas psicológicas. Escuelas psicológicas es un tema que casi siempre viene. Y lo que tienes que saber de escuelas psicológicas, como de los enfoques psicológicos, principalmente es el representante o los máximos representantes de esa escuela, el objeto de estudio que proponen como tesis, que sostienen, porque recuerden que las escuelas y los enfoques aparecen, mis queridos estudiantes, porque los psicólogos no llegaban a un consenso todavía, no se ponían de acuerdo con respecto a cuál tendría que ser el objeto de estudio de la psicología. Mientras que otras ciencias ya tenían en claro su objeto de estudio, los psicólogos todavía no sabían exactamente cuál tendría que ser el objeto de estudio de la psicología. Algunos proponían que sea la estructura de la conciencia, otros proponían que sea el funcionamiento de la conciencia, otros proponían que sea la conducta, y acá hay una escuela que propone que el objeto de estudio de la psicología tiene que ser el inconsciente. ¿Por qué? Porque allí está la explicación, por decirlo de alguna forma, del comportamiento actual del sujeto, de cómo piensa, de cómo se siente y cómo interactúa. Entonces, en el inconsciente radica todo el comportamiento actual de este sujeto. Y por lo tanto tenemos que ir al inconsciente. Allí tenemos que ir, jóvenes. Muy bien. Entonces, sin más preámbulos aquí, ¿qué escuela psicológica sostiene que el inconsciente tiene un papel determinante? Claro, excelente, excelente. Muy bien, mi gente. Muy bien, muchachos. Es la escuela del psicoanálisis. Máximo representante, Sigmund Freud. Y reafirmo, Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, sostiene precisamente que el inconsciente juega un papel fundamental en la conducta humana. ¿Por qué? Porque se entiende al inconsciente como esa parte de la mente, yo le llamo el sótano, la parte profunda, que valga la redundancia, el ser humano no es consciente de eso, por eso que se le llama inconsciente. Es como el sótano, lo profundo de la mente. Y ahí se deposita
Ahí se deposita impulsos, deseos, recuerdos y experiencias que se han reprimido. Y aunque no sean accesibles a la conciencia, influyen significativamente en nuestras acciones, jóvenes. Influye en nuestra forma de pensar, en nuestras emociones. Aunque, vuelvo a repetir, aunque el sujeto no sea consciente de ello. Pero el hecho de que uno no sea consciente o no se acuerde, no significa que no esté allí. Freud diría, existe esos traumas, esos deseos, sobre todo traumas y complejos o vivencias en la primera infancia, en la niñez, en los primeros años, están ahí. Tú puedes tener actualmente 20, 25 y no entiendes la razón de por qué actúas de la manera en que lo haces. Freud, ¿qué diría? Eso se debe a tus experiencias infantiles, a tus traumas, a tus deseos reprimidos, a tus conflictos, que aunque tú no te acuerdes, está en lo profundo de tu mente, en el sótano, al cual él le llama inconsciente. Y eso, sin que tú te des cuenta, está determinando tu comportamiento actual, en todas sus manifestaciones, en tu forma de pensar, sentir y actuar. Entonces, jóvenes, por esa es la razón que Sigmund Freud, entendiendo esto, ¿qué es lo que hacía? Si todo está en el inconsciente, pues hay que ir ahí, al inconsciente, y solucionar esos problemas. ¿Y qué utilizaban para tener acceso al inconsciente? En un inicio, la hipnosis, pero Sigmund Freud era un pésimo hipnotizador. Y por esa razón, más se va a adherir, o sea, va a hacer uso de la técnica de la asociación libre, también de la interpretación de los sueños. Y de esa manera tenía acceso directo, por decirlo de alguna forma, al inconsciente. Muy bien, jóvenes. La alternativa entonces aquí es D, psicoanálisis. No te olvides, por favor. ¿Correcto, jóvenes? Entonces Freud, ¿qué propuso? La psicología, como ciencia que es, tiene que dedicarse al estudio del inconsciente, porque allí está todo, allí radica todo. Ahí está la explicación del comportamiento actual en todas sus manifestaciones. Por lo tanto, vayamos allí. Pregunta 99. ¿Cuál fue el principal aporte del conductismo o otra escuela psicológica? Miren, jóvenes, por eso les comento y vuelvo a repetir, tengan mucho cuidado con esta temática de las escuelas psicológicas. Casi siempre vienen los exámenes. Eso es lo que me ha motivado a mis estudiantes a poder preparar un banco de preguntas de más de 150 preguntas, valga la redundancia, con todos los temas, desde el tema 1 hasta el 7, porque según el prospecto del examen de admisión, este primer sumativo van a venir los 7 primeros temas. Psicología como ciencia, escuela psicológica, ramas de la psicología, método de investigación, bases biológicas, sensación, percepción, aprendizaje. Entonces, todas las más de 150 preguntas van a girar en torno a esos temas. Pero te invito, por favor, a que veas ese video y puedas ir evaluando tu avance de esas más de 150 preguntas, cuánto logras responder correctamente. Y si no es así, pues tu humilde profesor David aquí te va a ayudar en ese proceso. No te preocupes. Muy bien, pregunta 99 entonces. El principal aporte del conductismo al desarrollo de la psicología como ciencia, no cabe duda que fue estudiar el comportamiento observable y medible. Alternativa D. ¿Por qué? Porque el conductismo, como escuela, ¿qué proponía jóvenes como objeto de estudios? A ver, vamos, nútranme con su conocimiento, ilumínenme.
¿Qué proponía como objeto de estudio? Ustedes saben que ahí el máximo representante y creador de esta escuela fue John Watson. ¿En qué año? 1913. ¿Dónde? En los Estados Unidos. ¿Y qué proponía Watson? La psicología como ciencia tiene que estudiar la conducta. Y tú te preguntarás, profesor, ¿y qué es conducta? Para el conductismo, lo que se puede observar, lo que se puede ver. ¿Por qué? Porque eso se puede medir, eso se puede valorar, dejando de lado entonces a los procesos internos o subjetivos que no se pueden ver. Entonces, eso fue el principal aporte de esta escuela psicológica denominada conductismo, con John Watson a la cabeza, ¿no? Como el representante, como el creador. El estudio del comportamiento observable y medible. Y finalmente, jóvenes, pregunta 100. ¿Cuál es la ventaja del método experimental en psicología? ¿Cuál es la ventaja del método experimental? Y vuelvo a reafirmar y quiero ser fehaciente en esto. La ciencia, mejor dicho, la psicología se establece como ciencia porque va a comenzar a hacer uso en el año de 1879 en la Universidad de Leipzig, en Alemania, con Wilhelm Wundt, va a comenzar a hacer uso del método experimental. Entonces, ¿cuál es la ventaja de este método experimental? Es que permite, lo voy a marcar por aquí, permite establecer relaciones de causa y efecto mediante la manipulación de las variables. Profe, ¿podría explicar? Claro que sí, de eso se trata. Para eso estamos aquí. Muy bien, entonces, el método experimental básicamente lo que busca es, una vez que observa el efecto, es decir, un problema, se observa un problema, lo que ellos quieren averiguar o a lo que quieren llegar es a lo que originó ese problema, a qué se debe ese problema, cuál es la causa. Y para ello, lógicamente, se tiene que seguir pues todo un mecanismo, que es el método científico. Y jóvenes, para hacerlo más didáctico, he colocado a modo de un esquema para que se pueda comprender mejor qué es lo que hace el método experimental, cómo es que se llega a la causa. Correcto, jóvenes, miren, aquí he puesto, y no te olvides que en el método experimental siempre se va a hablar de causa y efecto, ¿correcto? Si decimos que todo parte de la observación sería el problema que se observa. Miren, aquí he colocado un ejemplo. Se ha visto, ¿no? El problema es la agresividad en estudiantes de un centro preuniversitario, se me ocurre. ¿Correcto, jóvenes? La agresividad, conductas de agresión. Eso sería el efecto, pero yo no sabría a qué se debe eso. Por esa razón es que los científicos se empeñan en poder buscar, en poder llegar a la causa, a lo que está provocando esa agresividad en estos estudiantes. Por eso todo parte de la observación, jóvenes. Entonces ya tenemos ahí la observación, que es la agresividad en estos estudiantes de un centro preuniversitario. Lógicamente, luego de ello, de la observación, pues se van a plantear posibles explicaciones de cuál podría ser la causa que esté originando ese efecto de la agresividad, lo cual en el método científico se conoce a esas posibles explicaciones con el nombre de hipótesis. Y las hipótesis, a su vez, surgen de la experiencia o del conocimiento previo que puede existir concerniente a esa problemática. Y bueno,
luego de la revisión literaria, del conocimiento que se tiene referente al problema, se ha constatado, se ha visto que mucho de esto a nivel psicológico, la agresividad puede estar relacionada al déficit de control de los impulsos y un saber ineficiente de la gestión de las emociones. No saben cómo gestionar las emociones. Entonces tenemos por un lado el déficit de control de impulsos y no saber cómo gestionar esas emociones. Por lo tanto, eh, hay un analfabetismo, por así decirlo, una ignorancia de competencias de nivel social, autocontrol, autocontrol emocional, entre otros. Pero hasta ahí es una posible explicación, o sea, una hipótesis. Tendríamos que someter a prueba, a experimento esta hipótesis. Tendríamos que diseñar un programa para ver si efectivamente ese analfabetismo, ese desconocimiento de, del cómo gestionar los impulsos, las emociones, podrían de alguna forma ayudar a que esos índices de agresión, de agresividad en los estudiantes pueda disminuir. Entonces, ¿qué se hace? Se diseña un programa precisamente para poder corroborar, para poder comprobar si efectivamente lo que mencionamos, ese desconocimiento, ese analfabetismo concerniente al ámbito socioemocional, contribuye pues a la agresión. Entonces, jóvenes, se diseña el programa. Y fíjense lo siguiente, a a esa hipótesis que vamos a someter a estudio, vamos a ponerle un nombre. Es la variable experimental, pero generalmente se le conoce como variable independiente. Aquí lo he colocado. La variable independiente sería la causa. ¿Ya? ¿Y cuál es el diseño que se ha elaborado para poder comprobar esta hipótesis? Aquí está. Se ha diseñado un programa de educación emocional. Miren, jóvenes, ahí está. Lo acabo de subrayar. ¿Mm? Porque claro, si lógicamente se ha establecido como hipótesis que justamente la carencia de educación emocional, que tiene que ver con el control de impulsos y cómo saber gestionar las emociones, puede ser la posible causa de esta agresividad, entonces diseño un programa para educar a estos estudiantes que son agresivos para ver su efecto. Muy bien, jóvenes, es necesario mencionar lo siguiente. Vamos a tener dos grupos, ¿sí? Dos grupos. Y vamos a ver por qué se establecen dos grupos. El primer grupo, llamado grupo experimental. El segundo grupo se llama grupo control. Entonces decíamos que lo que se ha observado es el problema de agresividad en estudiantes. Vamos a suponer que se trata de 60 estudiantes, ¿ya? Un total de 60 estudiantes que presentan esta manifestación de agresividad en su comportamiento. ¿Correcto, jóvenes? ¿Qué es lo que se hace? Lo vamos a separar en dos grupos, ¿sí? En dos grupos. Es más, le vamos a poner grupo A y grupo B, ¿ya? Pero son los mismos. Los mismos tienen las mismas características. Son estudiantes, tienen el mismo problema, porque son 60, solo que lo vamos a hacer 30 para un grupo y 30 para el otro. Con los primeros 30
vamos a aplicar el programa de educación emocional, que es la variable de experimento, ¿ya? La variable independiente. Entonces, con el grupo experimental aplicamos este programa de educación emocional. Le vamos a enseñar competencia de cómo controlar los impulsos, cómo gestionarlo de una forma adecuada. Ese programa de educación emocional también les va a enseñar, por ejemplo, en temas de empatía, de asertividad y entre otras actividades. ¿Correcto, jóvenes? Pregunta, profesor. Y con el grupo control, allá, el grupo control, que son los otros 30 estudiantes más, a ellos no se le aplica la variable independiente. O sea, no se le aplica el programa de educación emocional. No se le enseña nada, profesor. O sea, se lo deja tal cual con su comportamiento agresivo. Exactamente. ¿Y por qué? Ahorita vamos a explicar por qué. Entonces, durante 2 meses se les enseña a este primer grupo, que es el grupo experimental, se le enseña, se le aplica el programa de educación emocional. Ya pasaron los 2 meses y aquí entra a tallar el segundo grupo. Y el segundo grupo, que se denomina o se llama grupo control, nos va a servir o nos va a ayudar para comparar los resultados. Si vemos que el grupo experimental, que estaban conformados por 30 estudiantes con comportamiento de agresión, ha disminuido, ha disminuido, o sea, su comportamiento ya no es el mismo como antes, mientras que los estudiantes que pertenecen al grupo control, al cual no se le enseñó ni se le aplicó nada, siguen manteniendo esa conducta disruptiva de agresión. Entonces, podemos sostener que efectivamente, este programa de educación emocional, jóvenes, es es la causa, ¿sí? Para reducir la agresividad. Si lo está reduciendo, quiere decir que justamente la agresividad se había dado porque estos estudiantes carecían del conocimiento necesario, no tenían educación en lo emocional con temas de cómo controlar los impulsos, cómo gestionarlos, temas como empatía, asertividad, entre otros. Pero ahora que se les ha enseñado, se les ha aplicado durante 2 meses, vemos que su comportamiento se ha reducido en cuanto a la agresión. Entonces, ahí se ha establecido como causa, se ha verificado, se ha comprobado esta hipótesis, que en un primer momento era una posible explicación, pero ahora dejó de ser una posible explicación para convertirse en algo estable, en una causa como tal. Entonces, jóvenes, básicamente, esta es la razón por la cual el conocimiento que se obtiene empleando el método científico, el método experimental, es relevante para obtener un conocimiento fiable. Como dije al inicio, hay muchos tipos de conocimiento, pero no todos ellos son de carácter científico. ¿Por qué? Porque no todos ellos se han sometido a prueba, a experimentación. Pero recuerden también que para que sea mucho más fiable y se pueda reafirmar estos resultados, tiene que tener la característica de, de ser replicable. Es decir, que estos resultados
o que este impacto que tuvo el programa de educación emocional en estos estudiantes con comportamiento agresivo en centros preuniversitarios sirva o se espere obtener los mismos resultados en una población similar, con el mismo problema, con las características lo más posible cercanas. Si es así, es decir, si se vuelve a aplicar en otro centro pre-universitario que tiene esta problemática de la agresividad y se aplica este programa de educación emocional y se vuelve a obtener resultados de disminución de la agresividad, entonces se está verificando, se está consolidando, se está reafirmando la fiabilidad de este programa de educación emocional. Obviamente le da más fuerza a ese conocimiento. Muy bien, jóvenes. Entonces nos quedamos aquí. Está quedando igual grabado. Jóvenes, aquí la explicación para que lo puedas ver las veces que tú consideres necesario. Y quiero terminar con la siguiente frase de Francis Bacon, el cual sostenía, el conocimiento es poder. El conocimiento es poder. ¿Y a qué hace referencia? Escúchame bien, mi querido estudiante. Cuando tú conoces a profundidad, cuando tú conoces los principios, las leyes sobre algo, sobre un fenómeno, sobre un hecho o sobre alguien, tú tienes poder sobre ese algo o sobre ese alguien. Tienes control. ¿Sí, jóvenes? Tienes control. Por eso Bacon decía, el conocimiento es poder. Por el conocer más sobre ese algo, sobre esa situación, conocer sus leyes, de cómo funciona, va a tener control o poder sobre ese hecho, sobre ese algo. Es lo que hicieron los investigadores concerniente al coronavirus, que hoy por hoy se puede controlar, porque conocieron su mecanismo, su funcionamiento, su velocidad de transmisión, su gravedad, y de esa manera, posteriormente, aplicaron ciertos mecanismos como la vacuna, entre otros, para poder tener un mejor control. Y en este contexto, si tú conoces más sobre los temas, te pregunto, ¿el examen tendrá más control sobre ti o tú sobre el examen? Lógicamente, tú sobre el examen. ¿Por qué? Porque conoces el mecanismo de cómo opera el examen, sus temas, los temas más frecuentes, lo que más te puede venir. Entonces, el conocimiento es poder. Un abrazo y nos vemos en el bloque de repaso, full repaso, más de 150 preguntas para este primer examen sumativo, este 22 de junio. Saludos para todos. Bye bye. Ahí nos vemos.